Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Giordano Bruno, nuevamente su obra sobre las sombras de las ideas, tercera parte. Vamos con la tercera parte de este intento por crear un arte de la memoria anclada en una metafísica neoplatónica, cosmológica, hermética, etcétera, etcétera, etcétera. Un verdadero tratado filosófico donde las sombras, como ya hemos visto, no son meras ausencias de luz, son vestigios significativos de formas ideales. Ya hemos visto la conversación que tienen al principio los personajes, hemos visto las intenciones de las sombras, que eran 30, y ahora vamos a ver los conceptos de las ideas, que son 30 conceptos sobre las ideas. 30, o sea, 30 sombras y 30 conceptos sobre las ideas. Estos conceptos tienen una raigambre claramente neoplatónica, repiten y matizan las intenciones que habíamos visto anteriormente, pero con un énfasis mayor en el aspecto intelectual de las ideas. Y cada uno de estos conceptos va explorando una dimensión específica de la actividad del alma racional en su relación con lo inteligible. O sea, vamos a ver la naturaleza, el uno, la sustancia, el accidente, imitación, entre otras categorías esenciales. Así que sin más dilación, entonces, muchachos, vamos allá. Bueno, Bruno comienza entonces esta parte diciendo: pasemos ahora a los 30 conceptos de las ideas, primero separadamente para concebirlos después en conexión con las intenciones de las sombras. Concepto primero, y fíjense, ¿a quién va a tener primero? Si nosotros estamos hablando de una estructura neoplatónica, ¿a quién vamos a tener primero? A Dios, por cierto. Entonces el primer concepto es Dios. Y fíjense que aquí nos da una referencia directa de Plotino, directa, y nos dice: Dios plasmó en el rostro de los ojos luminosos y ofreció instrumentos a los demás sentidos, bien para que se conservaran de modo natural, bien para que reunieran algo de la luz que les era congénita. Y esto es efectivo, o sea, podemos verlo esto en las Eneadas, en el libro ya sexto, que es el último, así que para que, si usted lo quiere corroborar, ¿no? Y con estas palabras, dice el mismo Bruno, revela que hay alguna cosa primordial que desde el mundo inteligible llega a ellos. Concepto segundo, dice Bruno: no es lícito pensar que este mundo tiene muchos príncipes y que en consecuencia tiene muchos órdenes en vez de uno solo. Y así, si es único el ente ordenado, sus miembros están unidos y se subordinan a otros de tal forma que las cosas superiores subsisten según un ser más verdadero y se despliegan hacia la materia en una extensa masa corpórea y en número múltiple. Por este motivo de aquello que de por sí es ente al máximo, se accede a aquello que posee el mínimo de entidad y que es denominado, no sin razón, casi nada. Casi nada. Esto nos puede recordar a las confesiones de San Agustín, de hecho. Quien llega a concebir este orden, junto con sus grados, adquirirá una semblanza del macrocosmos distinta de la que, de acuerdo con su naturaleza, posee en su interior. Por ello, actuando casi conforme a la naturaleza, recogerá sin dificultad todas las cosas. Es decir, tenemos que elevarnos hacia allá. Capítulo tercero.
Dice Bruno, dado que en lo que siempre acontece no se da ni deliberación ni argumentación, si se demuestra que algo siempre actúa de la misma manera, no se le podrá atribuir el acto de la argumentación ni de la deliberación. Aquí lo que quiere decir Bruno, que aquí hay principios eternos, como las ideas, el uno neoplatónico o plotiniano, y estas realidades obviamente no cambian, no se equivocan, no dudan, solamente realizan acciones. Por ejemplo el Sol siempre realiza el mismo movimiento, nunca ha realizado uno distinto, su acción es inmediata y necesaria, una fuente que fluye sin detenerse ni pensar. Y continúa Bruno, sin embargo, realiza sus operaciones como una forma determinada que se manifiesta fuera de sí misma, de un modo casi natural, o despliega y difunde algo de su propia naturaleza. Se asemeja poco más o menos al que opera así, quien realiza en general y muy a menudo las mismas operaciones. Sucederá, pues, que llevará a cabo una acción perfecta y exquisita, a pesar de haber reflexionado poco en ella y de no haberla preparado en absoluto. Lo que quiere decir Bruno aquí es que sin deliberar, sin detenerse a pensar, estas cosas, estos entes, tienen acciones que son perfectas porque brotan de su misma esencia, sin error, sin distracción. No es como, por ejemplo, los humanos, que nosotros pensamos, qué sé yo, y tenemos ciertos momentos en que a lo mejor estamos ejecutando algo sin pensarlo deliberadamente, y sin embargo esa acción es perfecta. Por ejemplo, imagínense un músico que está tocando una cierta melodía y simplemente toca, fluye. Su arte se despliega naturalmente. Cuando está tocando no está pensando todo el tiempo, bueno, presiono esta tecla y voy a otra y así. No, él se deja, ¿no es cierto?, llevar. Claro, hubo un entrenamiento, pero ya una vez que lo domina y ejecuta la obra, ya no, ahí no hay una deliberancia en cada nota, en cada ejercicio. Y la música que produce es perfecta de acuerdo a lo que se está escuchando. Por ejemplo, si alguien está tocando canon en re, por ejemplo, que es una tonada muy bonita, o el Danubio Azul, y lo va tocando sin importar el instrumento que sea, uno no va concentrándose en cada nota, sino que más bien va, una vez aprendida, va fluyendo. Entonces, Bruno continúa. Así pues, aquel que, aun permaneciendo en un lugar y en un tiempo, desvincula del lugar y del tiempo las razones de las ideas, se acomodará a los entes divinos por medio de sus operaciones, tanto si corresponden al intelecto como a la voluntad. Esto hacía probablemente quien dijo, aunque permanezcamos en la carne, no vivimos según la carne. ¿Quién había dicho esto? ¿Ah? Bueno, esto está en la Biblia, ¿no es cierto? En Colosenses, segundo libro de Colosenses 10:3. Vamos con el concepto cuarto. Si es posible e incluso verdadero, es decir, si esto es posible e incluso verdadero, es razonable creer que el alma intelectual en realidad no está situada ni asentada en el cuerpo, ni existe en él. Antes bien la debemos entender, a decir verdad, como principio que asiste y gobierna, hasta tal punto que puede mostrarse como una especie perfecta independiente del cuerpo, es decir, el alma es una especie independiente del cuerpo. Y esta es una de las cuestiones que Bruno siempre va a insistir, ¿no es cierto? Hay una independencia del alma respecto del cuerpo. Lo vamos a ver en otros libros, como por ejemplo sobre la bestia, la expulsión de la bestia triunfante. Y continúa Bruno y dice, está absolutamente de acuerdo con estas palabras, que no admiten discusión, aquel teólogo que, asignando al alma el nombre más perfecto, la llamó hombre interior. Esta es una referencia al Romanos 7:22 y a Efesios 3:16.
Y si indagas, continúa Bruno, y si indagas para confirmarlo, las operaciones que puede realizar sin el cuerpo, he aquí que se une a las ideas sin estar sujeta a ningún lugar ni a ningún tiempo determinado, cada vez que el hombre, habiéndose liberado gracias a su mente y a su ánimo, abandona la materia y el cuerpo. Entonces, concepto cuarto y muy importante, la independencia del alma con respecto al cuerpo. Ojo que Bruno aquí no ha dicho nada polémico hasta ahora. Hasta ahora no ha dicho nada polémico. Pero esta idea siempre se acerca a la transmigración, ¿no es cierto? Es decir, a la idea de la metempsicosis, la creencia de que el alma es inmortal y puede pasar de un cuerpo a otro, reencarnándose sucesivamente, ¿ya? Entonces se apoya en la idea central que lo hace posible, o sea, que el alma no depende del cuerpo, que existe por sí misma, que es una identidad mortal y que puede actuar independientemente del mundo sensible. Pero ahí hay un delgado hilo que se puede traspasar mediante el concepto de metempsicosis, ahí que hay que tener cuidado, porque eso lo va a sepultar como herejía, ¿no? Vamos con el concepto quinto esta vez. Dice, el alma posee una sustancia tal que se comporta ante los intelectos superiores como un cuerpo diáfano ante las luces. Así lo entendieron también los principales platónicos, puesto que por su misma diafanidad y su misma transparencia recibe algo, por así decir, de su luminosidad innata, que siempre es en acto una vez que ha salido del cuerpo, como si habitara la región de la luz. ¿A qué se refiere esto cuando dice habita la región de la luz? Esa región es la región inteligible que nosotros vemos en las Eneadas de Plotino, donde está el uno, la inteligencia y la parte inteligible del alma, la que está conectada con el mundo divino. Y Bruno continúa, en cambio, si permanece en el cuerpo, igual que un cristal cuya diafanidad se ve limitada por la opacidad, tiene vagas apariencias sensibles que van y vienen por atracción y por repulsión, con arreglo a las diferencias de los tiempos y de los lugares. Concepto sexto. Las formas de las cosas están en las ideas, están en cierto modo en sí mismas, están en el cielo, están en la revolución del cielo, están en las causas seminales próximas, están en las causas eficientes próximas, están individualmente en el efecto, están en la luz, están en el sentido externo, están en el sentido interno también, a su modo. Eso con respecto a las formas de las cosas. Vamos con el concepto séptimo. La materia no se sacia con la recepción de las formas, como lo atestigua por medio de un constante deseo de nuevas formas, porque no recibe las verdaderas formas ni recibe realmente todo cuanto parece recibir. En efecto, las cosas que realmente existen son sensibles e individuales, tal como cree quien por primera vez, principalmente y sobre todo, las denominan sustancias. De hecho, las cosas que realmente existen permanecen siempre, mientras que, según dicen, lo que está sujeto a la generación y a la corrupción no existe realmente. Claro, lo que está diciendo Bruno aquí es que la materia prima, la base de todo lo corpóreo, nunca se satisface. Nunca se satisface, inclusive con las formas que recibe, porque nunca permanece quieta, siempre cambia, se configura, ¿no es cierto? Entonces siempre se transforma, siempre se transforma. Y ahí lo tenemos en lo cotidiano, lo que pasa a través del tiempo, la vida, la muerte, la putrefacción, la evolución, todo. O sea, la materia desea eternamente, pero nunca se llena verdaderamente. Lo que recibe no es forma verdadera, sino que son apariencias transitorias. Lo que la materia recibe en realidad son formas, sí, pero sensibles, individuales, que nacen y mueren. Porque las verdaderas formas, que son inteligibles, son eternas, no están sujetas a corrupción. Y ahí Bruno empieza a decir algo interesante, que dice que lo que está sujeto a generación y corrupción no existe realmente. O sea, lo único que existe es lo eterno y lo inmutable. Cuestión absolutamente platónica y neoplatónica. O sea, solo lo eterno e inmutable existe de forma
verdadera. Y todo lo que cambia, que son los cuerpos materiales, participan parcialmente del ser. Por lo tanto, su existencia es inestable, es aparente, es relativa. Y esta constatación, continuamos con Bruno, no solo es del agrado de los filósofos o de los que filosofan de un modo más atinado, sino que también oímos a varios teólogos que llaman vanidad al hombre exterior sujeto a esta condición natural. Otros, en cambio, pretenden que todo cuanto se halla bajo el sol, es decir, todo cuanto ocupa la región de la materia, está sujeto a la caracterización de universal vanidad. Universal vanidad. De las ideas, si lo comprendes bien, de las ideas el alma extrae la fijación de los conceptos. Esta idea también, muchachos, la podemos ver en San Agustín. Algo hablamos con respecto a al concepto del bien y el mal en San Agustín. Recordemos que San Agustín señalaba que el mal es ausencia de bien, ¿ya? Y como el mal es ausencia, entonces todo lo que corresponde a la privación obviamente no existe, porque la ausencia es algo que no está. Y si nos preguntamos nosotros, bueno, pero podemos decir entonces que el mal es ausencia de bien, el bien es ausencia de mal. Pero nosotros tenemos que preguntarnos, y lo señala el mismo Agustín, ¿qué fue lo primero? ¿Fue el bien o el mal primero? Y San Agustín nos dice fue el bien primero. Porque obviamente, digamos, San Agustín, digamos, es creyente obviamente de Dios y todo, pero también lo señala como un argumento lógico. Porque este mundo que nosotros habitamos debió haber existido, o sea, debió haberse dado bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones nosotros vivimos en este mundo. Este mundo se logró, ¿ya? Se logró, porque si no, digamos, si no se hubiese logrado este mundo no existiríamos. Este mundo se logró, se reunieron las condiciones para que se lograra. Y esas condiciones debieron ser efectivas. ¿Ah? Por lo tanto, debió haber algo bueno ahí, debió haber algo de bondad para que todas esas condiciones se reunieran y se diera este mundo. Porque si una de ellas fallara, entonces no se habría dado el mundo. Esa es una concepción de San Agustín. Y claro, San Agustín a partir de esto dice que todo lo que existe es bueno. De hecho, el Génesis también lo señala así. Y que todo lo malo en realidad no existiría. Y si uno tiene la conciencia de que existe algo malo, esa maldad solamente es parasitaria. Depende del bien para existir. Por ejemplo, un robo. Imagínense un robo. Alguien le roba algo a alguien. El ladrón tiene que existir el ladrón. ¿No es cierto? Tiene que existir. Para amenazar o para amedrentar, debió haber tenido un cuchillo. Y esas cosas existen. Se dan cuenta cómo el mal tiene que depender de cosas que realmente existan. Eso es San Agustín. Vamos con el concepto octavo. Plotino afirmó en el libro en el que explica minuciosamente la causa de la multitud de las ideas, que la idea es el primer hombre, el alma el segundo, en tanto que el tercero casi ya no es un hombre, nos dice Giordano Bruno. Pero esto la verdad es que se dice que fue citado más bien de Ficino, más que de Plotino. Pero bueno, es una idea que nos da aquí Giordano Bruno. Y continúa, dice: el segundo depende del primero, el tercero del segundo, mientras por ordenación, contracción y composición se le dispone para la existencia física. Por tanto, de acuerdo con esta concepción metafísica, el tercero debe elevarse al segundo y el segundo al primero. Concepto noveno. Lo idéntico, lo permanente y lo eterno coinciden, dice Bruno. Por ello, lo idéntico en la medida en que es idéntico permanece y es eterno. Lo eterno, en la medida en que es eterno, permanece y es idéntico. Lo permanente, en la medida en que permanece, es idéntico y eterno. Conviene, pues, continúa Bruno, que te esfuerces en lo que es idéntico o en lo que posee la característica de identidad a fin de poseerlo permanentemente y perseverantemente. Si percibes esto, te
tendrás el principio para imprimir en el alma las especies. ¿Ya? Esto ya no está hablando, ya es casi el primer consejo para recordar las cuestiones. Concepto 10. Dice Bruno, esta opinión es lo bastante plausible para que se fije en ella la mente perspicaz. El intelecto primero, anfítritre de la luz, de tal modo difunde su luz de las cosas más profundas a las externas y la atrae hacia sí de las cosas externas, que cualquier cosa, según su capacidad, podrá reunirlo todo a partir de él, y cualquier cosa, de acuerdo con su facultad, podrá tender a él siguiendo el camino de su luz. Tal vez es esto lo que aquel hombre comprendió cuando dijo, se extiende de extremo a extremo. Se extiende de extremo a extremo. Que esto debe ser de sabiduría. Obviamente del libro de la Biblia. Y aquel otro cuando dijo, no hay quien escape de su calor. Ahí está, ¿no es cierto?, el Salmo 18. Aquí entiendo la luz como la inteligibilidad de las cosas que dependen de él y tenden hacia él, y todo lo que acompaña a esta inteligibilidad. Estas cosas, cuando fluyen unas de otras, cosas diversas de cosas diversas, se multiplican hasta tal punto que nadie podrá determinar salvo aquel que cuenta la multitud de las estrellas. Por el contrario, cuando refluyen, se unen hasta alcanzar la unidad misma, que es el origen de todas las unidades. Vamos con el concepto 11. El intelecto primero, gracias a su fecundidad, propaga a su modo ideas que no son nuevas y tampoco lo hace de manera novedosa. La naturaleza produce cosas nuevas en número, pero no de una manera novedosa, según el modo que le es propio, si es cierto que opera siempre del mismo modo. La razón forma hasta el infinito especies nuevas y de una manera novedosa, y lo hace juntando, distinguiendo, separando, contrayendo, añadiendo, subtrayendo, ordenando y desordenando. Concepto 12. Las formas de los animales deformes son hermosas en el cielo. Las formas de los metales que no son de por sí luminosos brillan en sus planetas correspondientes. Por tanto, ni el hombre, ni los animales, ni los metales existen allí como son aquí. Lo que aquí se mueve, allí prevalece en acto con un movimiento superior. A su vez, las virtudes que se despliegan hacia la materia se unen y se repliegan hacia el acto primero. De ahí que sea evidente lo que sostienen los platónicos, a saber que cualquier idea, incluso de objetos sin vida, en cierto modo es vida e inteligencia. De la misma manera, también en la mente primera hay una única idea de todas las cosas. Así pues, iluminando, dando vida y unificando, tú, confórmate según los agentes superiores, avanzarás en la concepción y retención de las especies. Concepto 13. La luz, la vida, la inteligencia y la unidad primera contienen todas las especies, las perfecciones, las verdades, los números y los grados de las cosas. En consecuencia, lo que en naturaleza es diferente, contrario y diverso, en ellas es idéntico, congruente y único. Intenta, pues, con todas las fuerzas, identificar, coordinar y unir las especies recibidas, y así no fatigarás tu ingenio, ni perturbarás tu mente, ni confundirás tu memoria. O sea, de los dos mundos, el mundo donde está la eternidad, donde está lo idéntico, lo que nunca cambia, por otro lado está nuestro mundo, que es la naturaleza, donde está lo diferente, lo que es contrario y diverso. Y nosotros tenemos que esforzarnos, poner todas nuestras fuerzas en unir las especies recibidas, ¿no es cierto? Acercarnos más a aquello que es idéntico, ¿ya? Para no confundir a la memoria. Eso es lo que nos quiere decir Giordano Bruno. Esto es como también un pasaje, no me acuerdo si es del Cantar de los Cantares o de alguno de los Salmos, donde se señala que el sol nunca cambia, ¿no? Dios es como el sol, nunca cambia. En cambio el hombre es como la luna siempre es cambiante. Uno tiene la luna, digamos, full moon, la luna completa, tiene la luna, o luna llena también se llama, luna llena, media luna, etcétera.
Concepto 14. Cuando llegues a aquel principio, gracias al cual serás conformado con el cielo corpóreo, que contiene las formas de los animales inferiores e incluso las de los abyectos, por una razón nada despreciable, no eches pie a tierra, sino que debes esforzarte por alcanzar la conformidad con el cielo intelectual, que posee las formas del mundo entero, de un mundo más excelso que el celeste. Claro, en ese principio, tratando de alcanzar las formas superiores, nosotros vamos a tener siempre aquellas formas inferiores. Pero tenemos que esforzarnos, dice Bruno. Incluso, como habíamos visto en las 30 intenciones de las sombras, algunas sombras son engañosas. Son engañosas y por lo tanto nos llevan a ideas también engañosas. Concepto 15. En efecto, cuando de la confusa pluralidad puedas acceder por ti mismo a la unidad distinta, entonces descubrirás y comprobarás que has realizado verdaderamente tal progreso. De hecho, esto no consiste en acumular los universales lógicos que, a partir de las distintas especies ínfimas, tratan de aprender de modo confuso las intermedias y a partir de estas, con mayor confusión, si cabe, las supremas, sino en acumular para sí una totalidad única formada, por así decir, de partes informes y múltiples. Así como la mano unida al brazo, el pie a la pierna y el ojo a la frente, una vez juntos son más fáciles de conocer que cuando están separados. Así también, como sea que ninguna de las partes y de las especies universales está situada separadamente ni carecen de orden, que en la mente primera es simplicismo y perfectismo e independiente del número, si las concebimos conectándolas y uniéndolas unas con otras conforme a la razón, ¿qué no podemos entender, memorizar y hacer? Claro, porque si nosotros tenemos en cuenta que en el mundo de lo idéntico, lo eterno, etcétera, lo inteligible, aquellas ideas que no cambian, aquellas ideas que son fijas, la memoria va a ser mucho más efectiva con respecto a aquellas, y de ellas vamos a aprender todo lo que es múltiple de nuestro mundo. Por lo tanto, memorizar las cosas con respecto a aquellas cosas que son mutables se nos hace muy difícil porque de una manera nosotros las tenemos de una manera y después cambian a otras y hay que aprender esa nueva o hay que corregirla, etcétera. Esto es lo mismo, por ejemplo, quizás me van a entender aquí los estudiantes de Derecho. Los estudiantes de Derecho, cuando nosotros tenemos que aprender la Constitución, tenemos que aprender los códigos, las leyes, etcétera, los tratados, vemos que todos ellos cambian. Hay unas normas que permanecen una más que otras en el tiempo, sobre todo en las constituciones, pero en los códigos, las leyes especiales siempre van cambiando y ahí uno tiene que aprendérselas. Ojalá no memorizarlas, aunque algunos profesores dicen que sí, que es bueno memorizar, pero uno siempre tiene que estar ahí atento a cómo se va realizando esto de la memoria, ¿no? Pero hay leyes o disposiciones, si usted quiere, que nunca cambian. Nunca cambian, nunca cambian, o al menos se supone que nunca cambian. Y son aquellas que tenemos nosotros en los textos sagrados, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Corán, en otros también textos sagrados de otras religiones también. Esas se supone que son disposiciones que nunca cambian, que fueron una vez creadas, nunca cambiaron. Se les puede interpretar, se les puede dar otro sentido, lo que usted quiera, pero esas nunca cambiaron, siempre quedaron ahí. En cambio, las leyes humanas siempre están afectas al cambio y por eso son más difíciles de memorizar. Vamos con el concepto 16. El uno es lo que define todo. El uno es el esplendor de la belleza en todas las cosas. El uno es el brillo que irradia la multitud de las especies. Si te persuades de ello, interpondrás entre tus ojos y las cosas universalmente visibles una lente tal que no habrá nada que se te pueda escapar por completo. ¿Se dan cuenta? O sea, si nosotros ya llegamos a este punto, ¿no es cierto?, inteligible máximo que sería el uno, ya lo demás obviamente va a ser
muy fácil de retener. Concepto 17. Nos equivocamos y olvidamos porque en nosotros impera la combinación de la forma y de lo informe. En verdad, la formación del mundo corpóreo es una forma inferior. Está compuesta de un vestigio de dicha forma y de la deformidad. Asciende, pues, a donde las especies son puras, a donde no hay nada informe y todo lo formado en la propia forma. Concepto 18. Plotino, príncipe de los platónicos, señaló: mientras alguien se limita a observar la figura que solamente se manifiesta ante sus ojos, aún no es arrobado por el amor. No obstante, en cuanto su ánimo, apartándose de esa imagen, concibe en sí mismo una figura indivisible que va más allá de lo visible, enseguida surge el amor. Esto nosotros lo podemos incluso observar en el tratado sobre la verdad de Santo Tomás de Aquino, el De Veritate. Aquí lo que dice Giordano es fantástico, yo creo. Fantástico, porque dice que el amor verdadero no nace del cuerpo ni de lo visible, sino del reconocimiento interior de una forma que está en nosotros, que no es sensible, es una figura indivisible. Mientras vemos una forma hermosa, digamos un rostro, un cuerpo, aún estamos en el plano de lo sensible. Y el amor que sentimos es, por cierto, imperfecto, confuso, está en la vorágine de lo material. Pero si el alma es capaz de ver más allá de lo visible y reconocer en sí misma la idea de belleza, entonces nace el amor por lo inteligible, por lo eterno y por lo tanto, muchachos, por lo verdadero. Porque nosotros habíamos dicho, siguiendo la raigambre neoplatónica, que todo lo que existe es aquello que es eterno, inmutable y por lo tanto lo único verdadero. Entonces ahí está el amor verdadero, ¿no? Y luego dice, el juicio acerca de los objetos inteligibles será semejante al que hemos expresado acerca de los objetos apetecibles. Por consiguiente, investiga y examina de qué modo las especies pueden ser concebidas con mayor rapidez, viveza y tenacidad. O sea, que nos está diciendo que así como hay un reconocimiento por ese amor, ¿no es cierto? También con respecto hay un deseo de conocimiento por las ideas. Así tal como el que se enamora cuando capta la belleza inteligible, del mismo modo el alma juzga y conoce mejor cuando puede captar todo aquello que es inteligible de modo claro y firme. Por eso nos invita a examinar cómo concebir esas formas con mayor rapidez, viveza y tenacidad. O sea, no solamente quedarnos con lo aparente, sino que con lo que está más allá. Y el amor es solamente un ejemplo de lo que está dando, porque pueden ser muchas otras cosas. Vamos con el concepto 20, que dice Bruno: todo lo que viene después del 1 es necesariamente múltiple y numeroso. De ahí que, aparte del 1 y primero, todo lo demás sea número. Así, bajo el peldaño más bajo de la escala de la naturaleza, está el número infinito o materia. Por el contrario, en el más alto, se hallan la infinita unidad y el acto puro. Por tanto, hay un descenso, una dispersión y una indeterminación hacia la materia. Hay un ascenso, una agregación y una determinación hacia el acto. O sea, esto es teniendo en cuenta tanto la filosofía plotiniana, pareciera ser también como la aristotélica, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos en Plotino, la jerarquía de los seres, el uno está en el primer lugar, ¿no es cierto? El uno es lo primero que existió en este mundo, después viene la materia. Por lo tanto, lo uno está en acto y la materia siempre en potencia. Concepto 21. Por medio de los números, dicen algunos, los entes se relacionan con lo que verdaderamente es, mejor dicho, con el ente verdadero, de igual modo que la materia se relaciona con las formas a través del boceto de las formas. Concepto 22. Dice Bruno: debes considerar la forma de 3 maneras. La primera de ellas es aquella por la que la cosa en sí es formada, esto es, la que produce el acto. La llamamos inadecuadamente idea o forma de las cosas que han de ser producidas. La segunda es aquella mediante la cual una misma cosa es formada,
digamos, parcialmente, y no es conveniente denominar la semejanza de aquello de lo que es parte. La tercera es la que determina y configura algo como una cualidad inherente, y de este modo no puede tener naturaleza de idea, porque no puede separarse de aquello de lo que es forma. La cuarta es aquella en virtud de la cual algo es formado y a la que algo imita, y esta, en la práctica de los hablantes, suele llevar el nombre de idea. Recibe también el calificativo de cuatripartita. En las cosas artificiales precede a los productos del arte, en las intenciones primeras precede a las segundas, en los principios de la naturaleza precede a las realidades naturales, en la mente divina precede a la naturaleza y al conjunto de todas las cosas. En las primeras se denomina técnica, en la segunda lógica, en los terceros física y en la cuarta metafísica. Si se dan cuenta entonces en esta proposición que tiene el concepto 22º, Bruno distingue 4 maneras de entender la forma. O sea, la forma como productora del acto, es decir, es la causa por la que una cosa llega a ser, aunque Bruno dice que llamarla idea, se dan cuenta, es inadecuado, porque produce el ser de la cosa, es anterior a ella. También está la forma parcial, que es una parte de la cosa que ayuda a formarla, pero no puede llamarse idea porque no representa el todo, tiene un rol interno y limitado. Como una cualidad inherente también, es inseparable de la cosa, como un accidente físico, ¿no es cierto? El color, el peso, no puede ser idea porque no puede separarse de su soporte. Y obviamente la forma ejemplar o arquetípica, es decir, de la verdadera idea, es la forma que precede, inspira la producción de algo. Es la forma trascendente anterior a todo, por ejemplo, en el arte la técnica, en el pensamiento la lógica, en la naturaleza la física y en el ser la metafísica. Entonces es la idea en sentido platónico, ¿no es cierto? Que Bruno la llama también cuatripartita porque actúa en todos los planos del conocimiento. Por lo tanto, aquí se integra, como ustedes ya lo han podido ver, elementos platónicos, aristotélicos y plotinianos. Vamos con el concepto 23º. Ciertas formas imitan casi por naturaleza, del mismo modo que la imagen refleja en el espejo la forma del objeto que tiene enfrente. Otras por imposición, como la figura impresa en un sello. Asimismo, otras se pueden decir que imitan de por sí, de igual manera que la pintura que representa a alguien según el propósito del pintor. Otras se sitúan entre la imitación accidental y la imitación de por sí, como si se tratara de una pintura realizada para representar a quien, a su vez, puede representar. Otras, en cambio, imitan como si acaeciera por casualidad, como cuando un retrato imita a alguien involuntariamente. Otras ni de por sí ni de modo accidental, puesto que no se refieren ni pueden referirse en absoluto a nada que pueda ser imitado, si es posible que existan tales formas. En las primeras hay una razón ideal mayor, en las segundas menor, en las terceras mínima, en la cuarta no hay razón alguna. Vamos con el concepto de 24º, que dice: todo cuanto actúa por naturaleza o de manera casual, sin haberlo ordenado la voluntad, no presupone las ideas. Si el primer eficiente fuese así, no existirían las ideas y ninguna gente operaría a su albedrío. En cuanto a lo demás, siguen siendo válidos Demócrito, Empédocles y Epicuro. Si consideras imposible que la condición de principio agente sea excluida de todas las cosas y buscaras sin cesar en todas aquellas, es probable que no te sean posibles, pero al menos serán muchas. Esto es sumamente importante, muchachos, porque Bruno lo que dice aquí es que sin voluntad no hay ideas. Todo cuanto actúa por naturaleza o de manera causal, sin haberlo ordenado la voluntad, no presupone las ideas. Por lo tanto, Bruno afirma que si algo actúa por necesidad natural o por azar, sin intención ni voluntad, no hay ideas detrás de su acción. Las ideas requieren un principio ordenador, un agente con voluntad, no un mero movimiento físico o ciego. Y ahí dice, porque si el primer eficiente fuese así, es decir, si el primer eficiente fuera solamente necesidad, no existirían las ideas y ninguna gente operaría a su albedrío. Y eso pasa. El tema es que hay ideas, hay entes
o agentes más bien que operan a su albedrío. Hay agentes que tienen voluntad, que no solamente se guían por aquello que es necesario, sino que también se guían por su voluntad. Y ahí dice algo bien irónico, Giordano Bruno dice, y en cuanto a lo demás, siguen siendo válidos Demócrito, Empédocles y Epicuro. Es decir, que esto, es decir, el determinismo, esto de que el mundo surge por necesidad material o por azar, como los átomos, el clinamen, Epicurio, las combinaciones de elementos, ¿cierto? De la tierra, el agua, el fuego y el aire, todo esto que parece necesario, que parece que no está sometido a la voluntad, bueno, esto va de más, ¿no es cierto? O sea, lo primero que debió haberse creado es la voluntad de este mundo. Uh-huh. Y como existe la voluntad, o sea, es claro que existe la voluntad, entonces en este universo tuvo que haber una inteligencia. Y este universo, porque este universo sin inteligencia ni propósito, no puede explicar el orden inteligible de las ideas. No puede explicarse. Porque si este mundo solamente fuera necesidad, entonces uno se podría preguntar cómo surgió la voluntad, cómo se creó la voluntad. Entonces es bien difícil saber el origen de la voluntad si todo se hace por necesidad. Después dice, si crees que debe haber un principio agente en las cosas y lo buscan con atención y método, quizás no logres encontrarlo en todas, pero sí en muchas. Y eso abrirá el acceso a las ideas. Entonces, las ideas que realmente existen no existen sin voluntad. Son el producto de una inteligencia activa. O sea, este mundo se hizo por medio de una inteligencia activa. No fue una inteligencia meramente necesaria, ¿no es cierto? O sea, este mundo no se creó, como lo hemos repetido en todo caso en varias ocasiones, no se creó por necesidad, dice Giordano Bruno. Aquí no hubo una cuestión necesaria que de repente espontáneamente surgió. Aquí hubo una voluntad. Para crear este mundo debió haber existido una voluntad al menos, que haya querido crear este mundo. Y en lo demás, bueno, en lo demás se hacen cosas necesarias, pero lo primero debió haber sido la voluntad. Esto ya marca un gran distanciamiento entre las ideas de Giordano Bruno y el tomismo aristotélico, que todo lo ve por medio de la lógica, todo lo ve por medio de mecanismos. O sea, este mundo es un reloj suizo, trabaja como un reloj suizo, todos los engranajes están en orden, todo es explicable, ¿no es cierto? Porque la voluntad a veces, muchachos, no se puede explicar. A veces a uno le gusta cierta cosa porque simplemente le gusta, ¿no? No por una cuestión de que haya necesidad. Entonces aquí ya hay un pequeño roce que tiene Bruno con los escolásticos. Vamos con el concepto 25. Continúa Bruno diciendo, uno de nuestros compatriotas dijo, la forma ejemplar tiene la propiedad de fin, y de ella el principio agente recibe la forma con que realiza lo que hay fuera de ella. Sin embargo, no hay que pensar que Dios opera por un fin que le es ajeno y que recibe de otra parte el principio por el cual es capaz de operar. Por tanto, no posee ideas fuera de sí mismo. Luego dice Bruno, nosotros en cambio debemos buscarlas fuera y encima de nosotros, ya que solo poseemos sus sombras. Vamos con el concepto 26. A través de las especies, a través de la especie que se halla en el intelecto, se aprende mejor que a través de la especie que está en el sujeto físico, puesto que aquella es más inmaterial. De igual modo, cualquier cosa a través de su especie que se encuentra en la mente divina, se conoce mejor de lo que puede conocerse a través de su propia esencia. Continúa Bruno, le hacen falta dos cosas a la especie que es un medio de conocimiento. La representación del objeto conocido, que concuerda con lo cognoscible por afinidad, y el ser espiritual e inmaterial con arreglo al cual tiene su ser en el sujeto cognoscitivo. Vamos con el concepto 27.
Así como las ideas son las formas principales de las cosas, de acuerdo con las cuales se forma todo lo que nace y muere, y no solo se atienden a lo que se genera y se corrompe, sino además a lo que puede generarse y morir. Así también es cierto entonces que hemos formado nosotros las sombras y las ideas, de suerte que éstas posean tal capacidad de ser moldeadas que puedan adaptarse a todas las formas, a todas las formaciones posibles. Continúa Bruno. Según un cierto parecido, hemos formado las sombras que consisten en el movimiento giratorio de las ruedas. Si eres capaz de lograr otro procedimiento, inténtalo. ¿Cómo es esto? Bruno nos dice primero lo que son las ideas. O sea, las ideas son modelos eternos, son modelos que determinan no solo lo que existe, sino que también lo que puede llegar a existir. Y no se limitan a lo que se genera o corrompe, sino que son principios de toda generación posible. Y el alma humana no capta las ideas directamente, pero forma sombras de ellas en su interior, imágenes mentales, conceptos, figuras. Y estas sombras no son copias fijas, sino formas moldeables, capaces de adaptarse a cualquier forma que exista o pueda llegar a existir. Es una memoria viva, dinámica, que puede representar lo infinito en lo finito. Y ahí nos dice que tiene un cierto consiste en un cierto movimiento giratorio de las ruedas. ¿Y a qué se refiere con las ruedas? Al gran sistema mnemotécnico que tiene Giordano Bruno. Porque las ruedas tienen un movimiento circular, representa el universo, lo eterno, el intelecto. ¿Se acuerdan cuando en la segunda parte de esta obra, sobre la sombra de las ideas, habíamos visto las intenciones de las sombras? Y nosotros habíamos visto ya casi en el capítulo final que nosotros teníamos que trazar una línea, después otra, y que después íbamos en ese ángulo formando ángulos agudos y obtusos infinitos. Y se supone que desde esos ángulos nosotros podríamos completar un círculo con 360 grados. Perfecto, entonces ahí se forma un círculo y ese círculo se representa como una rueda, ¿no es cierto? Es una rueda que se supone que tiene unos símbolos, tiene unas letras que van rodeando el círculo completamente y ahí, como vamos poniendo las letras, vamos poniendo conceptos y vámonos acordando de los conceptos por medio de las letras que ponemos ahí, ¿ya? Es una invención sumamente poderosa, pero que también se extrae de otra, que es en realidad esta idea es de Ramón Llull, ¿ya? No es que sea absolutamente autoría de Giordano Bruno. Giordano Bruno se influencia mucho por este hombre que es Ramón Llull. ¿Ya? Entonces esta rueda sirve para visualizar, para combinar, para recordar y imita el movimiento del pensamiento universal, porque como está como un círculo, por supuesto que lo imita, ¿ya? Entonces imagínense una rueda, un círculo con discos concéntricos, ¿ya? Tiene un círculo concéntrico. Imagínense un círculo dentro de otro, eso es un círculo concéntrico. Y cada círculo tiene letras, ¿ya? Tiene letra, va a tener, por ejemplo, la letra A. Vamos a suponer que la letra A tiene significa Saturno, vamos a decir. Esto es un ejemplo muy, muy burdo. Ya, perfecto. Y el disco del medio, porque el disco externo, ¿no es cierto?, va a tener Saturno. Perfecto, la letra A, Saturno. Y el disco medio va a tener la letra B o la letra M por movimiento. Y ahí nos vamos a acordar del movimiento de Saturno. ¿Cuál es el movimiento que tiene el planeta Saturno? Y el disco interno vamos a ver el tiempo que se demora en girar, ¿no es cierto? O sea, nosotros así vamos a acordarnos del movimiento y del tiempo del planeta Saturno. Quizá en el disco más externo podríamos poner una definición de lo que es Saturno, en el disco medio el concepto de movimiento y en el disco tercero, digamos en el interno, ponemos el tiempo, ¿ya? Y así usted puede poner sus conceptos, sus conceptos. Ahí podría ser de la disciplina que usted domine para poder recordar el concepto que a usted quizás le tenga más urgencia, ¿no? Esto es un ejemplo, lo repito, esto es un ejemplo muy, muy burdo de lo que quiere transmitirnos aquí Giordano Bruno.
Y ahí cuando Giordano Bruno nos dice, bueno, y si usted ha encontrado un modelo distinto a este y ha podido lograr, digamos, memorizar o encontrar la sombra de las ideas, bueno, inténtelo. Nos invita también a realizar alguna cosa alguna cosa diversa si es que la otra no resultó. Vamos con el concepto 28º. Dice Bruno, Platón no habló de ideas de los accidentes porque entendió sin duda que éstas eran causas próximas de las cosas. Por ello, si algo, aparte de la idea, hubiese sido causa próxima de alguna cosa, él afirmaba que no debía ser considerado idea, y por esta razón, para aquellas cosas que designan en función de lo precedente y lo consecuente, no quiso que hubiera una idea común, sino que lo primero fuese idea de lo segundo. De ahí que el filósofo Clemente, dice Giordano Bruno, el filósofo Clemente pretendiera, este Clemente, ¿quién es? Clemente de Alejandría, me parece que Clemente de Alejandría, ¿ya? Pretendiera que, por lo que respecta a los entes, las cosas superiores son ideas de las inferiores. Los teólogos, continúa Bruno, sostienen que sí existen ideas de los accidentes. Entienden que Dios es la causa inmediata de cualquier cosa, a pesar de que no excluyen la presencia de divinidades y causas secundarias. Ahora bien, nosotros en nuestra exposición afirmamos que las ideas de todas las cosas existen porque nos elevamos a ellas desde todo lo que puede ser concebido. En consecuencia, de todas las cosas formamos sombras ideales y no por ello destruimos el razonamiento platónico, como le resulta evidente al que pueda comprenderlo. Vamos con el concepto 29º, que dice: Platón no habló tampoco de ideas de las cosas individuales, sino tan solo de ideas de las especies, ya sea porque las ideas únicamente guardan relación con la producción de las formas, no de la materia, ya sea porque además las formas, no los géneros ni los individuos, se extienden principalmente por la naturaleza. Continúa, los teólogos admiten ideas de las cosas individuales porque aseguran que Dios es la causa total de todo cuanto concierne a la materia y de todo cuanto concierne a la forma. Y nosotros en nuestra exposición sostenemos la existencia de ideas de las cosas individuales, puesto que asumimos la categoría de todo lo ideado con arreglo a la semejanza universal de lo figurado y lo aprendido, tanto si la idea existe antes de la cosa o en la cosa como si es la cosa, o viene después de la cosa, e igualmente si se halla en el sentido o en el intelecto, ya sea este práctico, ya sea especulativo. En este concepto 29º hay realmente una cuestión radical en Bruno donde se destaca por sobre los otros filósofos con respecto al estudio de las ideas, porque para Platón solo hay ideas de especies, no de individuos. O sea, para Platón las ideas son formas eternas, universales e inmutables. Por eso en Platón se habla de caballo y no de este caballo en particular. Lo individual está sujeto a generación y corrupción y no puede tener una idea eterna, pues no es constante ni inteligible por sí mismo. Los teólogos, por su lado, dicen que sí hay ideas de individuos, ya especialmente los cristianos neoplatónicos como Agustín, por ejemplo, que amplían la doctrina platónica. Porque como Dios conoce todo perfectamente y es causa de materia y forma, entonces debe conocer también los individuos y por tanto tener idea de ellos. En Dios estarían entonces no solo las ideas de las especies, sino los arquetipos de cada cosa singular. Y Bruno dice, sí, existen ideas de los individuos, sí hay ideas de los individuos. O sea, por un lado, con los teólogos cristianos, Bruno está, ¿no es cierto? Está acorde, está conteste, pero reformula esta noción de idea y adopta una más radical, porque para él, todo lo que es inteligible, ya sea universal o individual, solamente por ser inteligible, tiene una forma ideal. Por tanto, también hay ideas de individuos, pero no en un único modo. Hay una idea de individuo antes de la cosa, por ejemplo, en la mente divina. Pongámonos en el caso de usted mismo. Y usted dice, pero ¿cómo hubo una idea de mí antes que yo? Claro, por ejemplo, Dios que todo lo sabe
Dios que vive, ¿cierto? Puede saber el futuro, ¿no es cierto? Obviamente conoce el pasado y el presente, está en todos los tiempos, digamos, está en el presente, siempre. Eh, la idea de usted, Dios la tenía en su mente. Después, la idea de usted la tiene en sí mismo, ¿no es cierto? Cuando ya nace, ya usted ya tiene la idea, bueno, después de ciertos años, ¿no es cierto? Usted ya tiene conciencia de quién es usted. Y después también, por ejemplo, se puede tener la idea de usted como imagen mental o como recuerdo. Y también en el sentido del intelecto, o sea, ya sea de forma práctica o especulativa, a través del conocimiento. ¿Quién es él? Uh-huh. Entonces, esto implica una visión dinámica y plural de la idea, no fija como en Platón. La idea puede existir antes, durante o después y en diversos niveles de realidad. Uh-huh. Eso con respecto al concepto 29, y nos vamos con el último, que es el concepto 30, que dice Bruno: clasificándolas por géneros, algunos sitúan las ideas menos comunes en las más comunes, para reunir finalmente los géneros de todas las ideas en el propio ente primero, al que llaman inteligible supremo. Y nos dice Bruno aquí: acuérdate de colocar las sombras menos comunes de las ideas en las más comunes y sus sujetos externos menos comunes en los más comunes. Y luego nos muestra, se ve, ¿no es cierto?, la rueda, a donde está las letras A, B, C, D, F, G, H, I. Hay unas palabras, hay unas letras en griego, hay unas letras en hebreo, hay otras letras en otro idioma, ¿ya? Dice después, hay un capítulo en esta obra que es la conexión que se realiza mediante la conjunción de la primera rueda con la segunda. Y nos señala: será necesario que quien desee aprender por sí mismo el arte general para las disposiciones del intelecto, la voluntad y la memoria, aunque a esta en el presente tratado la limitamos a las percepciones mnemotécnicas, tenga un perfecto conocimiento en primer lugar de la primera serie de letras junto con sus significados, después de la segunda, y a continuación combine la segunda con la primera. Hemos ofrecido los dos primeros sistemas, que son fácilmente accesibles a cuantos estén versados en la doctrina de los peripatéticos y de los platónicos. El tercero lo confiamos a tu destreza, dice Bruno. Pasemos ahora a aplicar y a circunscribir la intención universal al arte de la memoria. Uh-huh. Entonces, para Bruno tenemos que el intelecto capta las ideas, la voluntad dirige la intención y la materia y la memoria, conserva y organiza los contenidos. Entonces, en esta primera rueda, como habíamos señalado, tenemos una serie de letras, ¿ya? El alfabeto latino, algunas cosas en hebreo, en griego, qué sé yo, y cada una de ellas se va a asociar a un símbolo. Por ejemplo, imaginemos que la letra A es, no sé, tengámosla como un águila, ya, tengámosla un águila. La primera letra, la A, significa águila. Después la B significará, por ejemplo, para que lo pongamos en contexto, Baco, el dios Baco. Uh-huh. Entonces ya, si nosotros tenemos la primera rueda águila, ya en la rueda externa, A significa águila, perfecto, la primera rueda externa. La rueda del medio, que sigue abajo, va a significar, por ejemplo, volar. Ya la B, ¿no es cierto?, B larga, ya volar. Vamos a poner un ejemplo, ¿cierto? O sea, la rueda media solamente la vamos a considerar como acción o cualidad. Perfecto. Águila, A, águila, B, volar. Perfecto. Y la C, ¿qué vamos a decir con la C? Vamos a poner, por ejemplo, alma. Entonces nosotros tenemos que A es águila, B es volar y C es alma. ¿Ya? Pero esto hacia abajo, o sea, estamos haciendo desde el círculo más externo hasta el más interno, por eso estamos haciendo A, B, C. Entonces tendremos que águila, volar y alma. ¿Qué cosa podríamos pensar con respecto a esto que acabamos de señalar, con esto que acabamos de construir? Bueno, nosotros podríamos decir que queremos recordar la frase: el alma vuela como el águila. Por ejemplo, el alma vuela como el águila. No sé si el águila vuela como el alma, no creo. El alma vuela como el águila. Por si quisiéramos recordar una cosa así. Entonces, ahí, no sé,
estamos tratando de hacer esto para recordar este concepto filosófico, es decir, que el alma como principio trasciende lo material, se eleva hacia el uno, por ejemplo, hacia el mundo de las ideas. ¿Se dan cuenta? Entonces, así nosotros con este sistema vamos a recordar estos conceptos, estas frases, ¿no es cierto? Nos van a ayudar para aquello. Con la letra B, o sea, con la que sigue inmediatamente después de la A, pero no en modo ascendente, en modo descendente, sino que de modo próximo, tenemos Baco. Nosotros habíamos dicho Baco. En la letra que sigue, podríamos poner, no sé, ya, si es la B, podríamos decir, o la A, podríamos decir ya, embriagarse, la acción, ¿no es cierto? Embriagarse. Y la última va a ser la categoría que vamos a poner como naturaleza. Entonces vamos a decir Baco, embriagarse y naturaleza. De aquí podríamos resumir, la naturaleza de Baco es embriagarse, por ejemplo, ¿no es cierto? Que esto simboliza, ¿no es cierto? Lo material, ¿no es cierto? El caos que es la materia. Y así vamos recordando conceptos. Bueno, eso es entonces, muchachos, esta obra de las sombras de las ideas, ¿ya? Yo le había dado un ejemplo, creo que no sé si en la primera parte de esta obra o la segunda, yo le había dado un ejemplo de las sombras de las ideas, con respecto a que a veces en los instrumentos didácticos, pedagógicos, en inglés sobre todo, se da que existe una especie de rueda de verbos. ¿Mm? Para aprenderse los verbos, digamos, tanto en presente, pasado, futuro. Entonces, es muy parecido a lo que nos muestra Bruno aquí. Es una especie de rueda, donde en la rueda más externa está el verbo, en la segunda está el significado, no, en la segunda está el tiempo, por ejemplo, ya, en la rueda más externa está el verbo en presente, en infinitivo, play, pongamos. Y después, como es regular, va a estar el pasado, ¿ya? Y el pasado simple de play es played. Perfecto, y después va a estar el participio. Bueno, played, porque sigue siendo regular. Y después va a estar el significado de la palabra, pónganse ustedes, ¿cierto? O alguna otra cuestión que necesite uno memorizar. Entonces, con esa rueda de verbos, que también son círculos concéntricos, si es lo mismo al final, yo creo que es una idea también que pudo haber estado inspirado en las ruedas brunianas, ruedas técnicas, o sea, perdón, ruedas mnemotécnicas brunianas. Y si se fijan, a través de todo este entramado de cuestiones con respecto a las sombras, aquí Bruno ya está explicando su sistema filosófico. Ya hemos hablado de muchas cosas con respecto a su sistema. Ya vemos que es la voluntad lo que prima. No es que no hay una jerarquía, pero hay una voluntad que prima. Hay un universo infinito. Hay cuestiones que se abren a la posibilidad de que todos podamos aprenderlo, ¿no es cierto? O sea, no hay cosas que son así, por decirlo, inaccesibles. Todos podemos tener acceso a aquellas ideas. Eso es entonces, muchachos, hemos terminado la obra La sombra de las ideas. Tendríamos que seguir con el arte de la memoria, ¿ya? Ahí lo vamos a señalar. Les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y del grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon
Y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, José Manuel Santos, Diana94 y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía de Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos, muchachos, muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther, un abrazo fuerte también. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga, y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.